Saben que venimos hace ya varias semanas donde habíamos comenzado una serie que titulamos Crecer. Porque entendemos, creemos que es el plan de Dios que cada uno de nosotros podamos seguir creciendo. Es el plan de Dios, es el propósito de Dios. Todo lo que está vivo tendría que crecer, ¿no? Saben que he estado estos días viendo algo. En casa, ahí en Moreno, cortamos un árbol bastante grande. Vinieron unas personas, lo desgajaron primero, los trozaron y después, porque es una cosa así de ancho, fueron cortando por partes. Pero después de más de un mes y medio, esos trozos están dando brotes. No están unidos a la tierra, pero sigue brotando. Y yo digo, Señor, qué maravillosas son tus obras. Y hoy nosotros, seguramente, cada uno de los que vinimos hoy aquí, más de uno vimos árboles rotos, algunos casi arrancados de raíz. Pero yo digo, miren, las tormentas son inevitables, van a venir, y las tormentas en nuestras vidas son inevitables. Pero ¿saben qué? Cuando estamos bien arraigados, se puede romper alguna rama, puede haber algo de pérdida, pero porque estamos arraigados y bien fundamentados en el Señor y en su palabra y en la confianza que tenemos en Él, puede pasar de todo en tu vida. Y no sé qué está pasando en tu vida, pero quiero decirte que aún en medio de las tormentas más grandes, el Señor va a hacer que sigas creciendo, que sigas fructificando, que sigas bendiciendo, que sigas mostrando la gloria de Dios. Porque en esos momentos son donde se ve la gloria de Dios en nuestra vida. Porque cuando ya nada podemos, es donde Dios empieza a obrar. Y hablamos últimamente, ¿se acuerdan de esta serie Crecer? ¿Qué hablamos primero? Que necesitábamos crecer en intimidad con Dios, en relacionarnos más profundamente con Dios. Después hablamos de la necesidad de crecer en nuestra fe. Necesitamos afirmar nuestra fe más y más y más en el Señor. Y uno dice, ¿y porque los tiempos que vienen son difíciles? ¿Saben qué? Voy a decirles algo. Todos los tiempos fueron difíciles. Pero si vos y yo nos aferramos al Señor, aunque vengan tiempos difíciles, el apóstol Pablo dice, pero ¿qué nos podrá o quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni hambre, ni enfermedad, ni tribulación, nada, absolutamente nada nos puede separar del amor del Señor. Y eso es suficiente para vos y para mí. Después hablamos, no sé si se acuerdan, ¿de qué hablamos? A ver, ayúdenme, porque si no, esto es... Hablamos de crecer en la intimidad con el Señor, hablamos de la necesidad de crecer en la fe. Hablamos de la necesidad de crecer en el amor entre nosotros, del amor en la familia, del amor en el matrimonio, del amor con nuestros hijos, del amor con nuestros semejantes. Porque Jesús oró ahí en Juan 17 y dijo, Señor, que se amen unos a otros y en esto conocerán que ellos son mis discípulos. ¡Wow! Que tanto se ve el amor de Cristo en tu vida y en la mía. Seguro que se ve algo, pero creo que se puede ver todavía mucho más. Porque ahí Romanos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Lo tenemos. Tu vida es una fuente de amor que necesita derramarse en otros.
y seguimos hablando. Otro mensaje fue que necesitamos crecer en la unidad, ser uno. Vieron que muchas veces el enemigo siempre, últimamente ahora me viene este pasaje, me golpea fuerte, este pasaje de Juan 10:10. Ustedes saben de memoria lo que dice. ¿Qué dice? A ver, alguien que lo diga sin mirar el celular. Que el enemigo, el ladrón, vino a hurtar. Escuche la palabra, hurtar. El hurto es algo que se hace ocultamente. No te das cuenta y te están robando, como cuando te sacan la billetera en el subte. El hurto, Satanás es así. Viene a robarte lo más precioso que tenés en la vida. Y muchas veces lo más precioso que tenemos es la intimidad y la confianza entre nosotros, en el matrimonio, entre hermanos. Él trata de robarnos eso que es tan precioso, la confianza. ¿Vieron qué feo cuando hay desconfianza? Es horrible. Pero hablamos de la necesidad de crecer en esto también, cada uno de nosotros, entre nosotros y como congregación. Y hoy queremos hablar de un tema que creo fundamental, importante, y con este mensaje estamos cerrando esta serie. Y esta serie, quiero leerles este pasaje. Hoy vamos a hablar de crecer en las obras del Señor. Pero no quiero dejar de fundamentar todo esto que hemos estado haciendo. Lo hicimos al principio. Todo esto que estuvimos compartiendo, esta serie de mensajes, está fundamentado en este pasaje de Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16, que dice: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, siguiendo, según la actividad, propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es lo que ha fundamentado, esta palabra es lo que ha fundamentado esto que hemos venido haciendo, compartiendo, impartiendo, declarando estas verdades de la palabra. Entonces, hoy queremos meditar en lo que la palabra nos dice en cuanto a lo que hoy vamos a compartir. Crecer en las obras de Dios. Recién cantábamos y declarábamos una verdad, diciendo que el Señor creó todas las cosas, por lo tanto, te creó a vos. Y seguía diciendo que para Él es lo que Él ha creado. O sea que vos sos para su gloria, es para ser usado por Él. Entonces vos y yo tenemos que estar en sus obras. Pero no quiero introducirme en el tema directamente sin mencionar lo siguiente. Ustedes saben que muchas veces es más fácil estar haciendo algo, estar en la obra del Señor, sirviendo en algún ministerio, en alguna red. No es tan difícil. A veces lo más difícil es permitirle al Señor que Él trabaje en nosotros. Y a veces somos conscientes de que hay cosas que necesitan ser cambiadas en nuestra vida, pero no le damos al Señor el lugar para que siga trabajando como ese buen alfarero que toma el barro y empieza a amasar. Eso no nos agrada, ¿verdad? Porque muchas veces duele el trabajo de Dios en nosotros. Pero quiero decirte que ese trabajo de Dios, aunque hoy duela, es porque Dios está haciendo algo precioso en tu vida. Aunque hoy no entiendas lo que está pasando, no entiendas el sufrimiento, no entiendas el padecimiento, no entiendas la angustia, no entiendas aún la desesperanza, quiero decirte que Dios está haciendo algo cuando vos y yo abrimos el corazón y le permitamos a Él que haga su obra. Y dice la palabra que su obra es perfecta, si se lo permitimos. Y en esta mañana
quisiera que vayamos a un pasaje que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15. En este capítulo 15 vamos a considerar los versículos 57 y 58, es el final de este capítulo 15 de Primera de Corintios. Pero debo mencionar que este capítulo 15, el apóstol Pablo habla y afirma la necesidad y la certeza de la resurrección. Primero, de la resurrección de Cristo, que Cristo resucitó, y por eso vos y yo tenemos esperanza. ¿Este anda mejor? Por eso vos y yo tenemos esperanza. ¿Sabés qué? Un día vos y yo, este cuerpo, esta cáscara, va a ir 1 metro bajo tierra. ¿Lo sabías? No es ninguna novedad. Pero ¿saben qué? Para el Hijo de Dios, para el que tiene su fe en Cristo, para el que tiene la esperanza de la vida eterna, eso es solamente un estadio, es un escalón que nos lleva a estar en la eternidad y en la presencia de Dios. Y yo siempre digo que la vida eterna no empieza en aquel momento. La vida eterna empezó en ese día donde vos y yo le dijimos, sí, Señor, te entrego mi vida, me rindo a vos, goberná mi vida, dirigí mi vida, enseñame a vivir, Señor. En ese día entró esa eternidad de la obra de Cristo en la cruz, en tu vida y en la mía. Y ahí empezó a cambiar todo. Ahí cambió todo. Pero este pasaje de Primera de Corintios, capítulo 15, habla de la resurrección de Cristo. Habla de la necesidad y de la certeza de que un día nosotros vamos a resucitar. Eso es lo que viene hablando en este capítulo 15 de Primera de Corintios. Y aún ahí, en este capítulo, en el versículo 57, dice, por lo que viene anteriormente afirmando, dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por todo lo que decíamos antes. Entonces, dice, así que hermanos míos, amados, dice el apóstol Pablo, estad, elegí esta versión de la Reina Valera porque el verbo que utiliza es un verbo de presente continuo. Es un verbo que quiere decir, este estad es permanezcan, estén siempre, trabajen, esfuércense por esto. Dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo de ustedes en el Señor no es en vano. ¿Estás sirviendo al Señor? El servicio no siempre es fácil. Se presentan situaciones, se presentan a veces distintos hasta desencuentros entre nosotros o diferencias, pero saben, hermanos, servimos al único Dios vivo y verdadero. Y yo siempre digo esto, vos y yo buscamos lo mismo, entonces no puede. Tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que coincidir, porque estamos buscando darle la gloria al Señor. Ese es tu propósito y el mío, y ese es el propósito de la iglesia. Y quiero, en esta primer parte, que nos podamos detener en esta frase. Primero que recordemos esto, que Jesús resucitó y que vos y yo un día vamos a resucitar. Y esto es para decir, gloria a Dios, gracias Señor, bendito sea tu nombre, porque no nos vamos a quedar para siempre una eternidad en el infierno, sino que vamos a tener, y ya la tenemos, una eternidad en la presencia de Dios. Pero seguidamente dice Pablo, así que hermanos míos amados, estad firmes, y quiero detenerme en 3 palabras, firmes, constantes y creciendo. 3 palabras. Y lo primero que veo es que tendríamos que tratar de definir lo que significa estar firmes. Una cualidad de firmeza es estar siempre en una condición de estabilidad, donde nada lo mueve de su posición. ¿Cuál es la posición en la que estás?
Estoy en Cristo. Y porque estoy en Cristo, como dice el salmista en el Salmo 40, cuando él dice, el salmista dice que él clamó al Señor pacientemente, esperé al Señor, clamé al Señor, escuchó mi clamor, me sacó del pozo. ¿Cómo dice? Cenagoso de la desesperación. Y dice que puso mis pies sobre la roca firme. Dice, enderezó mis pasos y puso en mi boca un cántico nuevo. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Tal vez estés en desesperación, tal vez estés en angustia, tal vez vea que estás en medio del barro, del lodo, pero quiero decirte que lo que el salmista dijo es verdad. La experiencia del salmista es la tuya y la mía. La experiencia del salmista es que muchas veces, aunque nos veamos en el barro, hay misericordia de Dios. Hay perdón de Dios cuando nos volvemos al Señor en arrepentimiento, y solamente eso es necesario. No sé qué te está pasando, no sé qué estás viviendo, no sé qué te angustia, no sé qué perturba tu corazón, pero quiero decirte que lo que dice la palabra de Dios a través del salmista es verdad, y eso va a suceder en tu vida. Él te saca de ese pozo, Él te saca de la desesperación, Él te saca de la angustia, Él te saca del dolor, Él te saca de la aflicción y te toma, mete su mano en medio del lodo del pozo y te saca de ahí y te pone sobre la roca firme que es Cristo Jesús. ¿Por qué no le das un aplauso? ¿Por qué no le das un aplauso? Porque Él hace esto. Él lo hace. Él lo hace. Él lo hace. Él lo hace. Y esta palabra, primer punto, permanezcan firmes. Entonces, mire lo que dice Colosenses 2:5. Pablo le escribe también a los colosenses y le dice, miren, yo no estoy con ustedes, pero no obstante así es como que si estuviera con ustedes. Y dice, y me gozo mirando el buen orden y la firmeza de la fe de ustedes en Cristo Jesús. ¡Wow! La importancia de permanecer firmes en el Señor, pase lo que pase. Hoy esta tormenta, miren, nos levantamos a la mañana, escuché uno en casa, justo al lado contra la ventana y un auto, cayó un gajo, pero rompió la punta arriba y cayó todo así. La camioneta que estaba ahí se salvó así. Y veíamos los árboles y los gajos volar. Y yo decía, Señor. Y mi auto estaba un poco más allá y cayó un auto detrás. El auto estaba acá, todo un gajo cayó acá. Y yo digo, Señor, cuánto nos amás, cuánto nos cuidás. Y nuestra vida muchas veces así. Hay tormentas, las va a haber, pero el Señor pone su mano para librarte. El Señor lo hace. Y Él dice esto, yo me gozo mirando el buen orden que tienen ustedes. Interesante, buen orden. Y la firmeza de la fe que ustedes tienen en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de firmeza, hablamos de fundamentos. Y este edificio tiene un buen fundamento. Pero vos no lo ves. Yo tampoco lo veo. Veo las columnas, veo. El fundamento, la fe tuya y mía, no se ve tanto. Las raíces de los árboles no los vemos. Rompen los gajos, pero la raíz está ahí. Ese es el fundamento del árbol. Y tu fundamento es la fe que tenés en Cristo, la expectativa, la esperanza que tenés en Cristo. Y qué bueno es que nos podamos preguntar, ¿qué estoy esperando en Cristo? ¿Qué estás esperando? En esa situación que muchas veces te preocupa, te angustia, te aterra. ¿Qué esperás? ¿Saben?
como hijo de Dios, lo que tenemos que esperar es que Dios intervenga, que le demos el lugar. Y Dios va a intervenir de pura gracia y por misericordia, porque Él nos ama. Pero es importante que nuestra fe esté bien firme en el Señor, como dice aquí en Corintios. Estad firmes, firmes, firmes. ¿Se acuerdan cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique al hijo de la promesa ahí en Génesis 22? Creo que es Génesis 22, no quiero equivocarme. Pero fíjense, para nosotros muchas cosas son contradictorias, pero Dios siempre tiene un plan. El Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y dice la palabra que Abraham le creyó a Dios. Y ahí en Hebreos dice, mire lo que dice. Pero Abraham, Hebreos 11, 17, cuando fue probado, ofreció a Isaac su hijo, creyendo que Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. La fe de Abraham. Y nos cuenta el relato bíblico que Abraham le dijo a sus sirvientes y a Isaac, vamos porque vamos a ofrecer un holocausto al Señor. Y ahí iba Abraham. Me imagino el corazón de Abraham, pero ahí iba obedeciendo a Dios, porque le creyó a Dios. Pero muchas veces no pensamos en Isaac. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que Isaac iba al lado de su padre y en un momento le pregunta, padre, he aquí el fuego, he aquí la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y saben, su padre Abraham le dice, hijo, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. El Señor proveerá cordero para el sacrificio. ¡Wow! Abraham confió ciegamente en el Señor. Pero ¿saben qué? Había un hijo que iba al lado de su padre Abraham que creyó en lo que su padre le dijo. Wow. Isaac creyó lo que su padre le había dicho. Dios, el Señor, va a proveer cordero para el holocausto, hijo mío. Y dice la Biblia, y así caminaban juntos hacia ese lugar donde ese sacrificio se iba a hacer. Qué tremendo. Qué tremenda la fe de Abraham y qué tremendo también la fe de Isaac. No sé qué habrá pensado cuando su padre lo puso después sobre la leña, pero aún así es bueno que pensemos en cómo está nuestra fe en este tiempo. Y ahora, la pregunta en este primer consejo, en este primer punto de permanecer firme, yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿en qué tenés que afirmarte? ¿En qué aspectos de tu vida tenés que afirmarte? ¿En dónde tenés que afirmarte? La palabra dice que debemos afirmarnos en la roca de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Hermanos, es solo por ahí. Saben, tenemos que afirmarnos en las verdades que están en la palabra de Dios. Es solo por ahí. Hermanos, tenemos que afirmarnos en la congregación. Tenemos que afirmarnos entre nosotros. Tenemos que afirmarnos. Yo les felicito, porque hoy era para decir, se cayeron los árboles, volaron vientos, techos. ¿Vieron? En Bahía Blanca 13 personas murieron por el temporal. Y todavía no sabemos, debe haber más informes ahora. Así que les felicito porque están acá.
el mejor lugar. Entonces tenemos que afirmarnos y decidirnos. No me puedo perder un culto. No me puedo perder el culto del domingo. No me puedo perder, hermanos, y en esto también quiero exhortarlos en amor. El jueves es un culto congregacional. No es solamente una pequeña reunión de oración. El jueves es un culto donde vos y yo necesitamos estar juntos. Necesitamos venir y clamar a Dios. Necesitamos venir y adorar a Dios. Pero necesitamos venir. Yo te necesito y nos necesitamos. Hermanos, pongamos en orden las prioridades. Hay muchas cosas en nuestra vida. Hay estudio, hay trabajo, hay hijo, hay casa, hay comida, hay limpieza, hay un montón de cosas para hacer. Pero tratemos, hermanos, de poner esto como prioridad, como iglesia, que sea algo importante para vos. Porque el Señor es lo más importante. Entonces, en esto también debemos afirmarnos. ¿Saben? Debemos afirmarnos en las verdades de la palabra de Dios, en la sana doctrina. Hoy hay muchos mensajes motivacionales, revelaciones novedosas. La palabra de Dios es el fundamento de la revelación que está solamente en Cristo Jesús, la verdad. Y a veces escuchamos y uno se agarra la cabeza porque cuando profundizas un poquito te das cuenta que solo es querer captar. Hermano, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y donde está la verdad de la palabra de Dios es ahí donde vamos a crecer. Es ahí. Bien, y a veces esas enseñanzas o esas cosas que parecen atractivas son dañinas y destructivas para nuestra vida espiritual. Bien, la segunda palabra, segundo punto, permanezcan, como dice ahí, constantes. Vieron que, no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí muchas veces me ha costado permanecer, seguir. Creo que hay algo que tenemos que determinar. ¿Se acuerdan ahí en ese pasaje de Job? Job 22, creo que es donde dice, vuélvete ahora en amistad con Dios. ¿Sí? ¿Cómo sigue diciendo? Y por ello te vendrá el bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu casa, de tu vida, de tu tienda, dice ahí, la aflicción. Qué bárbaro. Pero después sigue diciendo, determinarás una cosa, te afirmarás en algo, tomarás una decisión y en eso te mantendrás firme, buscando la decisión de acuerdo a la guía, a la dirección y a la verdad de Dios. Y en eso te mantendrás firme. Hermanos, necesitamos nosotros mantenernos firmes y constantes. ¿Qué es firmeza? Miren, la firmeza, miren lo que dice la definición. Firmeza y perseverancia en las determinaciones y en los propósitos y en las acciones que debemos desarrollar. ¡Wow! Le leo de nuevo. Firmeza y perseverancia en las determinaciones, las que están conforme a lo que Dios quiere, y en los propósitos y en las acciones que debemos hacer. Eso está bueno, porque de alguna manera el permanecer es lo que Dios quiere. Por eso el Señor dice, mire, 1 Tesalonicenses 1, 2 y 3, el apóstol Pablo otra vez dice, damos gracias siempre a Dios por ustedes, haciendo memoria de todos ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y de nuestro Padre, escuche, de la obra de su fe, del trabajo de amor y de la constancia de ustedes en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 2 o 3 cosas, pero afirmamos lo que decíamos recién. La obra de la fe de ustedes, el trabajo de amor,
la constancia y la esperanza de ustedes en nuestro Señor Jesucristo. Y esto tenemos que revisarnos, mirar nuestros corazones. Miren, el Hijo de Dios que persevera, que se mantiene constante, no se desanima fácilmente por lo que pasa a su alrededor. Porque pasan muchas cosas a nuestro alrededor. Pasan muchas cosas. Pero el Hijo de Dios no, Él sigue, no se desanima por críticas, no depende de sus emociones, sino que depende de la fe que tiene depositado en Cristo y de la confianza que tiene en su Padre Celestial. Eso lo mantiene firme, lo mantiene enfocado, lo mantiene perseverante, lo mantiene constante, porque no depende de una situación momentánea. Dependemos del Señor, dependemos de su gracia, dependemos de su favor, pero también dependemos cuando le buscamos de ese poder que es sobre todo otro poder y que solo viene de Dios para la vida de sus hijos. Ese poder está disponible para tu situación, para lo que estás viviendo, para lo que estás clamando en este tiempo al Señor. Ese poder, porque Él es tu Padre, porque Él es tu Padre, porque Él te sostendrá. Hay una canción muy vieja que a mí me gusta mucho, ¿no? Y dice, Él me sostendrá. Él me sostendrá, aunque pueda resbalar, aunque pueda caer, Él me sostendrá. Aunque vuelva a caer, Él me levantará. Aunque vuelva a equivocarme, Él me restaurará, Él me sostendrá. Y eso es lo que el Señor te dice. Yo voy a seguir sosteniendo tu vida. Confía. Eso es lo que el Señor nos dice. Pero a nosotros nos toca permanecer constantes. ¿Saben? El que confía en el Señor sabe que hay un precio que pagar. El que sirve al Señor, porque estamos hablando de estar en la obra del Señor, sirviendo al Señor, sabemos que hay un precio que pagar. Los chicos de adoración vienen tempranito, a veces 8:30, están acá ensayando. Hay un precio que pagar. Y no solo lo saben, sino que lo pagan. Los que nos toca preparar un mensaje, no es algo que agarramos la Biblia y ya está. No, hay algo que el Señor debe impartir a nuestros corazones primero. La palabra debe trabajar en nosotros primero para que poder después impartir esa palabra. Y eso lleva tiempo, no es una hora, lleva tiempo. Y cuando un responsable de un ministerio, de una red, tiene que preparar una reflexión, hermano, eso lleva tiempo. Lleva tiempo. Los hermanos que sirven ahí en niñez, en los distintos ministerios, hermano, hay un precio que pagar. Y lo maravilloso es que los que servimos al Señor, sabemos y lo pagamos con gusto. El sábado aquí hubo una actividad que se compartió para toda la iglesia. Los hermanos, los jóvenes, estuvieron en Plaza Serrano, sí, estuvieron 9:30 de la noche, adorando al Señor, hasta 10:30, después estuvieron aquí toda la noche, el viernes, hasta las 9 de la mañana, me dijeron que estuvieron algunos, adorando al Señor. Hermanos, ¿de qué manera nosotros estamos involucrados en esto también? Qué bueno que hay un espacio donde podamos venir y adorar juntos como iglesia. Yo decía, yo no aguanto hasta las 9 de la mañana. Al otro día no, me costaría mucho. Pero lo que quiero decir es, hay un precio que pagar. ¿Y saben qué? Lo bueno es que cuando tu corazón está dispuesto a pagar ese precio, hay un respaldo del Señor. Hay una gracia del Señor que se derrama. Hay un favor que no nos damos cuenta que viene de Dios. Y eso viene. Y esa misma gracia viene ahora, en este tiempo, sobre tu vida. Ahora, otra de las cosas es que también cuando permanecemos constante en el Señor, miren, ya no miramos tanto a los costados, nos enfocamos. Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús.
el autor y el consumador de nuestra fe. En Él tenemos que poner nuestros ojos, a Él tenemos que mirar, a Él tenemos que buscar, a Él tenemos que imitar, solo a Él. Porque a veces es más fácil mirar la falla del otro, ¿no? Y empezamos en una rosca que ya no viene de Dios. Miremos al Señor y veamos al Señor en la vida del hermano. Veamos al Señor en la vida del que está ahí, del que es parte. El otro día, el mensaje del domingo pasado es: somos uno. Él es uno, ella es uno conmigo. Somos un cuerpo. ¡Qué maravilloso! Somos cuerpo de Cristo. Pero después, el punto 3, el consejo de Pablo es: sigan creciendo. Dice: permanezcan creciendo. ¿Se acuerdan del verbo estar? Sigan, permanezcan constantemente creciendo. Ahí decía, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que lo que estás haciendo para el Señor no es en vano. ¿Qué estás haciendo para el Señor? Un montón. Hermanos, para mí es una bendición, es una inspiración ver a los hermanos trabajar, servir, estar juntos. Las hermanas cuando salen los jueves, que van acá a la plaza, los que van, estuvimos con, no sé si está Marcelo, pero el otro día me dice: estoy yendo solo al Tornú. Bueno, el Señor va a poner a alguien al lado tuyo, pero buscalo, le digo. No te quedes voy solo. Buscá a alguien, llamá a alguien. Y ayer, creo que ayer o anteayer me dijo: estoy yendo con fulano, con un hermano, ¿no? Estoy yendo. Y eso es bueno, porque Satanás a veces quiere dividirnos, quiere separarnos por cosas, perdónenme la expresión, tontas. Pero deliberadamente tenemos que buscar nosotros la unidad y servir juntos. Ahora, miren, ¿qué es crecer? Ya lo dijimos la otra vez al comienzo de esta serie, pero quiero retomar esto. ¿Qué es crecer? ¿Qué crece? ¿Este púlpito podría crecer? Salvo que le cortemos y le agreguemos un... Todo lo que crece es porque está vivo. Todo lo que crece es porque tiene vida. Y es un proceso natural que se produce en la vida, ya sea la vegetación, un cuerpo, un animal, un ser humano. Eso, de alguna manera, nos lleva a ver lo siguiente. Dice que crecer es un proceso natural a través del cual vamos experimentando cambios. En nuestra vida experimentamos cambios, ¿o no? ¿Sí o no? Ayer estábamos en Moreno cerrando ahí con un grupo de matrimonios y estábamos hablando de cómo vamos cambiando. ¿Vieron lo que estamos entre los 50 y los 60? Es como que vemos más notorios los cambios. Por ahí los jóvenes no lo ven tanto, salvo que se hagan algunas, vieron que ahora se cortan así y se hacen unas estrellas por acá, ¿no? Se hacen unos cortes raros, ahí ves los cambios. O por ahí se tiñen y todo, ¿no? Eso está de onda, como dicen los chicos. Pero los que somos más grandes, notamos los cambios cuando se te cae el cabello, cuando te hace un agujero por acá, como Dani que tiene ahí bien afeitadito. Ayer, ¿dónde era que estábamos y decíamos, se te cayó el mechón para acá? No, ayer. Había dos, perdónenme los que tienen poco pelo, dos pelados, y decíamos, y dice, y a mí se me cayó el mechón para acá. Claro, no tenía nada, tenía acá un poquitito. Entonces era todo en tono de broma, pero realmente notamos esos cambios, ¿no es cierto? Y qué bueno es notar los cambios, porque significa que Dios nos ha acompañado hasta aquí, que Dios seguirá acompañándonos con canas,
Y se miran los que están ahí. Pero qué bueno. El domingo pasado oramos por nuestros hermanos, los adultos mayores, honrándolos. Y la palabra decía, ¿se acuerdan? Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y qué bueno, porque ¿sabés qué? Vos, aunque tengas 20, 15, 12, ahí Marcos, vamos a ese camino. Un día, por gracia de Dios, vamos a llegar ahí. Pero ¿sabés qué? Eso es maravilloso porque Dios está obrando en nosotros y vamos creciendo. Saben que, como decía recién, los objetos inanimados no pueden crecer. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, y es un pasaje también donde Pablo dice lo siguiente. Se había generado ahí alguna discordia y entonces él tiene que decir lo que sigue. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Sí? Y esto es bueno que nosotros lo afirmemos y lo reafirmemos. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, dice, sino que es Dios quien da el crecimiento. Hermanos, necesitamos crecer. Es imperioso que busquemos el crecimiento y la madurez espiritual. ¿Y qué es esto? Esto es que aprendamos a vivir como personas maduras, que actúan con esa madurez donde lo que hago es bendigo, donde lo que hago es le hago bien al otro. Eso es ser maduro. Aunque haya situaciones que a veces tengamos por ahí una diferencia, pero yo bendigo, porque Dios me ha bendecido, Dios me llamó a ser bendición. Entonces yo ya no lucho con armas espirituales que destruyen, al contrario, dice la palabra que Él nos dio armas espirituales poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza. Y yo quiero estar concluyendo, pero quiero que pienses en esta necesidad que vos y yo tenemos de crecer espiritualmente y de ir cada vez más y más a esa madurez que Dios espera y demanda de nosotros. ¿Saben? Por eso el crecimiento viene del Señor. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde está ahí Juan el Bautista y donde le dice que él manda a preguntar si el Jesús que viene haciendo milagros y demás es de verdad el Mesías? Y él le dice en todo lo que Jesús viene haciendo, y entonces él dice una frase: Él es Dios, Él es el enviado de Dios. Y dice lo siguiente: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Será que tenemos que menguar en algo en este tiempo? ¿Será que tenemos que morir a algo para que la vida plena de Jesús, volviendo al pasaje de Juan 10:10, donde dice, el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir, pero hay una coma y después continúa diciendo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia? Fíjense qué opuestos que son estas dos frases, que el enemigo viene a matar, robar, destruir, pero Jesús viene a darnos vida. Hay una nueva vida para vos en Cristo Jesús. Hay una nueva esperanza. Hay una nueva obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas si se lo permitimos. Y en esta mañana yo quiero que puedas cerrar tus ojos por un momento y que podamos pensar, presentarnos delante de Dios, y quiero que puedas presentar tu vida, presentar esa situación que estás atravesando, esa situación que te quita el sueño, esa situación que aún entristece tu alma, tu corazón, y que puedas decirle al Señor, Señor, aquí estoy, y yo hoy determino
como tu palabra hoy nos afirma, Señor. Yo decido, Señor, permanecer firme. Decido, Señor, afirmarme en ti. Decido, Señor, permanecer, Señor, en esa fe que tengo depositada en ti, Jesucristo. Señor, y aunque haya problemas y aunque haya tormentas en este tiempo, Señor, yo hoy, Señor, yo vengo delante de tu presencia. Yo vengo delante de ti, oh Dios. Yo vengo delante de ti, oh Dios. Decile, yo vengo a ti, Señor. Yo vengo a ti, yo te busco a ti, Señor. Pero hoy determino permanecer firme, Señor, en la fe que tengo en ti. Señor, aún como Abraham lo hizo, cuando vos le pediste aquello tan difícil, Señor. Y Señor, lo que estoy atravesando me parece difícil, pero Señor, yo me afirmo en ti ahora. Yo me afirmo en ti, Señor. Y tal vez quieras hacer esta oración y decirle, Señor, yo me afirmo en ti, y quieras ponerte de pie, pero no porque yo te lo diga, sino porque es una determinación que tu corazón, guiado por el Espíritu Santo y la verdad de la palabra, te lleva a tomar, porque tenemos una posición en Cristo Jesús. Y si estás tomando esta decisión, decirle, Señor, yo me afirmo, yo determino permanecer firme en la esperanza que tengo en ti. Tú eres mi esperanza, Señor. Señor, yo me doy cuenta que ya no puedo, que muchas veces, Señor, me siento atribulado, que muchas veces, Señor, aún la esperanza parece que se escapa de mi corazón. Pero en esta mañana, Señor, yo me pongo de pie para decirte, Señor, aunque venga la tormenta más fuerte, aunque venga, Señor, esa tormenta que rompe las ramas de mi vida, en este mismo momento, Señor, yo me afirmo en ti. Yo confío en ti. Yo espero en ti, Señor. Y no hay nada ni nadie, Señor, que me pueda separar de ti y de esa esperanza que yo tengo en vos, Señor. Y entregale ahí donde estás esa carga, esa angustia. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo vino sigilosamente y trató de robarte, trató de hurtar lo mejor que Dios te había dado, lo mejor que Dios te dio. No permitas que el enemigo hurte, no permitas que el enemigo te robe esa gracia, esa bendición, eso maravilloso que Él te ha dado. Que en esta mañana le puedas decir al Señor, yo me afirmo en ti, Señor, y desecho todo pensamiento y toda actitud que me lleva a alejarme de permanecer en ti. Señor, yo determino, como decía tu palabra ahí en Job 22, 28, determinarás, decidirás una cosa y en eso te mantendrás firme. Por eso, Señor, yo decido menguar. Yo decido menguar. Yo decido menguar, Señor. Yo decido menguar para que vos crezcas en mi vida, para que vos crezcas en mi familia, para que vos crezcas en mi matrimonio, para que vos crezcas, Señor, en mi ministerio, porque, Señor, me llamaste a servirte, me llamaste a honrarte. Señor, yo desecho todo pensamiento que me aleja de tu plan y propósito, porque queremos crecer en tus obras, Señor. Pero primero, obra, por favor, en nosotros y decirle, Señor, yo te permito, trabaja en mi corazón, trabaja en mi corazón, trabaja en lo que me duele, trabaja, Señor, en lo que está aquí adentro, trabaja, Señor, en mi alma. Decirle,
Trabaja en mí, Señor. Señor, y en esta mañana decidimos, Señor, permanecer, Señor, constantes, Señor, haciendo lo que tú nos envías a hacer. Señor, en esa obra de fe, en esa obra y en ese trabajo de amor, Señor, de la constancia de ustedes en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Señor, decidimos permanecer creciendo, Señor, porque cada uno hace lo que tú nos has mandado a hacer. Pablo decía, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Así que ni el que riega, ni el que planta es algo, ni el que riega es nada, sino Dios que da el crecimiento. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús determinamos, Señor, decidimos, Señor, seguir creciendo en tus obras. Hay un ministerio que tú nos has dado, Señor. Hay un ministerio al cual tú nos has llamado, Señor. Y queremos seguir creciendo fielmente, haciendo tu obra fielmente. Como ministerio, como iglesia, Señor, queremos seguir creciendo. Padre, llévanos a ese crecimiento. Seguiremos sembrando, seguiremos plantando, seguiremos regando en oración, seguiremos sembrando la semilla de tu palabra. Pero, Señor, estamos confiados en que tú nos darás el crecimiento. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia. Trabaja en nosotros, por favor. Trabaja en nosotros.